Continuamos con la segunda ponencia de la mañana a cargo del profesor don Rafael Jiménez Asensio, que por motivos de agenda no puede estar en persona con nosotros y estará en videoconferencia. Buenos días, don Rafael. Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días, don Rafael. A ver. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Buenos días. Perfecto, buenos días. Encantados de tenerle con nosotros. Espero que esté mejorando con ese pequeño percance de última hora y muchas gracias por estar aquí. Bueno, es que escucho muy mal, no sé. Le indico que le agradezco enormemente su presencia, a pesar de los últimos problemas que hemos tenido. Y no sé si se encuentra bien en estos momentos. Sí, estoy bien. Sí. Vale, pues doy paso a su presentación. Vale, muchas gracias. En primer lugar al Consejo de Contas de Galicia. Muchas gracias a Manuel, que ha sido la persona que ha actuado como digamos, mediador en esta. Lamento no estar con ustedes físicamente y, bueno, intentaré solventar esto con con una presentación telemática, que nunca es lo mismo. Sin duda, la distancia y las dos dimensiones no alcanzan a sustituir en ningún caso a lo que es la relación o la interacción física, que yo creo que es importantísima. Pero por razones profesionales me era imposible estar con ustedes y en todo caso tampoco hubiese podido estar, por otros motivos que ahora no voy a entrar a detallar. Bien, la intervención que voy a hacer en concreto es una intervención que gira en torno a lo que más o menos se me ha pedido digamos, en un grupo de trabajo, en estos encuentros técnicos tan interesantes que han organizado los terceros creo que son, los segundos, no recuerdo bien, de encuentros técnicos sobre organismos de control externo. Creo que, bueno, este grupo de debate que tiene, o este grupo de reflexión que tiene como hilo conductor la prevención, me parece extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante y, bueno, yo lo que les propuse a la organización era hacer un enfoque desde un punto de vista más conceptual. Yo lamento no estar a su nivel desde el punto de vista operativo, práctico. Pues ustedes tienen una realidad muy importante que ha sido descrita perfectamente en la primera ponencia y su papel y su intervención va a ser nuclear, está siendo nuclear ya en muchos aspectos y lo va a ser mucho más en el futuro, precisamente por lo que se decía en la primera ponencia y que retomaré al final de mi presentación en relación con la gestión de los fondos europeos en general, no solo de los fondos vinculados al plan de recuperación, transformación y resiliencia, a los conocidos fondos como Next Generation, sino en general a todos los fondos, porque yo creo que están implicados todos los fondos europeos, por lo que luego diré. Entonces, la intervención que quería hacer es una intervención que gira en torno a tres ejes, principalmente. Los tres ejes son integridad, que ya se ha hablado de ella, evidentemente, este es un tema importante. El segundo eje es prevención, que es el hilo conductor de su sesión, es muy relevante, por lo que luego diremos, para salvaguardar, garantizar y preservar la integridad institucional de las instituciones públicas y de la gestión también económico-financiera. Y en tercer lugar, bueno, hacer unas reflexiones finales en torno a esta ventana de oportunidad, que así la he calificado en el enunciado de la presentación, con los fondos europeos. ¿Hasta qué punto esto va a ser una ventana de oportunidad? Si la vamos a aprovechar bien, la vamos a desaprovechar o vamos a generar, digamos, falsas expectativas, que todo puede suceder en este país llamado España. Bien, el hilo conductor va a ser integridad, prevención y fondos. La metodología de la presentación va a girar en torno a lo que yo puedo enunciar como 15 ideas fuerza. 15 ideas fuerza. No he tenido tiempo, por razones también profesionales, de poder redactar la ponencia. Pedí un tiempo, digamos, extraordinario y, bueno, espero poderla redactar en unas semanas, a efectos de que puedan tenerla ustedes a su disposición. En todo caso, va a ser una ponencia, digamos, más bien conceptual y no sé hasta qué punto pues, puede esto efectivamente ser de su agrado o de su interés.
que indudablemente pues, ustedes tendrán inquietudes más operativas o más prácticas, que son evidentemente mucho más efectivas que lo que yo les voy a contar. Bien, los 15 ejes o líneas fuerza sobre los cuales quiero estructurar la presentación, el primero es muy sencillo, también se ha hecho referencia a él, es la integridad institucional. Es decir, a mí me gusta hablar de integridad institucional desde hace tiempo, desde hace algunos años. Es cierto que se habla mucho de ética pública, es verdad, pero creo que lo importante no es tanto las cuestiones éticas, que también lo son, sin duda, porque están muy emparentadas, sino lo importante es preservar las instituciones públicas, preservar la confianza que la ciudadanía tiene en estas instituciones y, por tanto, no me interesa tanto, aunque puede ser importante, la reputación individual que puedan tener cargos públicos, que puedan tener directivos públicos, que puedan tener funcionarios públicos, con motivo, como consecuencia de determinadas actuaciones no ajustadas, digamos, a la legalidad o no ajustadas a determinados principios éticos o de conducta, sino que me interesa fundamentalmente que no se dañen las instituciones o que no se dañe más a las instituciones. Las instituciones en España están muy dañadas, están tremendamente dañadas, estamos francamente jugando con fuego y jugando a la ruleta rusa, si quieren, con las instituciones, y en el tema de la integridad es enormemente importante que las instituciones preserven lo que es esa imagen de pulcritud, de probidad, de eficacia, de eficiencia, de economía en la gestión de los fondos públicos, en general, no solo los europeos, sino también los propios, y por tanto, que la confianza de la ciudadanía no se dañe. Como decía Pierre Gaussen-Ballon, en una expresión que a mí me gusta utilizar mucho, la confianza en definitiva es algo invisible y además es algo tan complejo de conseguir y tan fácil de destruir que hay que tener enorme cuidado con su mal uso, sobre todo este tipo de prácticas o este tipo de actitudes o comportamientos o conductas que pueden conducir a la erosión de esta confianza ciudadana. La segunda idea fuerza es una idea, digamos, ya aterrizando más en nuestros problemas cotidianos, es en definitiva pues algo que es muy conocido, es decir, la integridad entre nosotros, en nuestro país, no cotiza políticamente, hay un cierto desapego hacia estos temas de integridad, por muchos motivos y razones que ahora no puedo entrar, tampoco cotiza al alza en el ámbito de la administración y función pública, porque se mueve siempre con la rueda del principio de legalidad, todo lo que está cubierto por la legalidad parece ser que es íntegro, lo cual no es verdad, y por lo tanto, pues bueno, lo que no está prohibido por la ley está permitido para siempre. Entonces esto nos plantea muchos problemas. Nos plantea muchos problemas también una política que es invasiva y que esto va a tener muy difícil solución para garantizar o salvaguardar o preservar la integridad por mucho empeño que se ponga en ello, porque la política invasiva que tanto ocupa espacios de poder, tanto en las instituciones en general y las instituciones de control en particular, sino también en la propia administración pública, pues no es obviamente muy propensa a que los temas de integridad pues sean, digamos, el eje fundamental de su actuación pública. Porque, bueno, aquí se ha hecho mucha inversión en la transparencia, pero una transparencia formal y una transparencia que en realidad no ha sido una transparencia realmente efectiva. Y para que la transparencia sea efectiva está muy vinculada con la propia integridad. Es decir, la transparencia es un instrumento al servicio de la integridad. Y si no se entiende esta idea, pues es muy difícil de comprender todo lo demás. La administración pública tampoco ha sido muy proclive a la propia integridad. Y los actores que se relacionen con las administraciones públicas y que son receptores de fondos públicos, pues viven también, digamos, bajo ese paraguas de descuido, de desatención, de abandono, de todo lo que son las políticas de integridad, que no han jugado un papel relevante en el modelo de gobernanza pública. En el modelo de gobernanza pública se habla mucho de gobierno abierto, se habla mucho de transparencia, se habla mucho de participación ciudadana, se habla mucho de rendición de cuentas. Bueno, vamos a ver, pero no se habla nada, prácticamente nada, de todo lo que tiene que ver con la integridad pública. Y esto plantea problemas conceptuales muy serios.
En la tercera línea fuerza, de este catálogo que les quiero resumir aquí, bueno, es cierto lo que he dicho, pero también es verdad que ha habido algunas experiencias prácticas o buenas prácticas que han abierto camino en España. Y el Consejo de Contas de Galicia efectivamente es uno de los digamos, puntales de estas buenas prácticas y lo viene demostrando, acreditando desde hace tiempo, y yo he seguido, digamos, sus planteamientos porque me han parecido siempre muy sugerentes. Ha habido también algunos intentos o ensayos de implantar una política de integridad, aunque sea segmentada, como hizo el gobierno vasco en 2013, a través de un código ético de conducta de altos cargos y personal eventual. Ha habido intentos más serios también de crear sistemas institucionales o sistemas de integridad institucional un poco más holísticos, aunque también con algunos déficits o algunas carencias, como es el caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En Cataluña se han hecho cosas también interesantes. La Generalitat hizo algunos documentos también importantes. Otra cosa es que realmente la ética tampoco y la integridad, sí que está muy bien que haya compromisos por la integridad, pero bueno, como dijo el profesor Aranguren, la ética se hace invía, es decir, o se practica o no existe. Es decir, yo creo que la integridad también es sobre todo y ante todo es práctica, no cabe predicar, cabe practicar, como decía en concreto también el filósofo Javier Gomá. Entonces yo creo que esto es relevante. Ha habido experiencias prácticas en algunas comunidades autónomas también, algunos ayuntamientos interesantes, en algunas instituciones autonómicas, ya hemos dicho, el Consejo de Contas, algunas agencias antifraude están haciendo cosas interesantes también en este campo. Las instituciones estatales están out, prácticamente, salvo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que dada la sensibilidad que tiene su objeto, tuvo que dotarse de un código ético en 2015, francamente el resto de entidades e instituciones estatales que han entrado en el campo de la integridad lo han sido a empujones, y principalmente empujones de Greco, del Grupo Europeo contra la Corrupción del Consejo de Europa. En distintas recomendaciones, distintos informes, ha venido tirando de las orejas a las instituciones centrales y a la propia AGE, a la propia Administración General del Estado, que no disponían de herramientas preventivas para, digamos, garantizar o salvaguardar la integridad. Muchas leyes, digamos, muchas infracciones, muchas sanciones, mucha tipificación penal, pero lo que no había era el abandono, era claro y contundente en todo lo que es del ciclo antifraude, como se denomina tradicionalmente, toda la parte preventiva. Toda la parte preventiva estaba absolutamente descuidada. Y esto en la propia AGE no deja de ser sintomático. Bueno, estas experiencias prácticas, ya como cuarto eje o cuarta línea fuerza, se han limitado principalmente a la aprobación de códigos éticos y de conductas, allá donde ha habido todo este tipo de cuestiones, o se ha lanzado esta política de integridad. Pero estos códigos éticos y de conducta han tenido pues, una dimensión dual, un enfoque dual. En algunos casos han sido códigos, como decía la profesora de la Cortina, cosméticos. La ética no es cosmética, la ética se labra día a día. Como decía antes, también una idea que aparece en la propia ética de Aranguren. Se labra día a día, se labra constantemente. Esto es así. Y por tanto la ética está alejadísima de la cosmética. Y la cosmética pues es que desaparece al cabo de poco tiempo. Se han aprobado muchos códigos de conducta en muchas instituciones que han tenido como único objeto publicitarlos y aparentar que se hacía algo porque había habido escándalos, se quería pues, reaccionar frente a esos escándalos, pero en realidad no se han dotado no son instrumentos de autorregulación con sistemas o con marcos de integridad que garanticen o que fomenten lo que serían las infraestructuras éticas y la cultura ética en las propias organizaciones. Y por tanto, bueno, también ha habido, y está como quinta eje de esta intervención, quinta línea fuerza, ha habido en esta concepción limitada de la implantación de la integridad que ha sido muy puntual,
y en muy pocos sitios hasta ahora. Ha habido también un escaso uso de determinados instrumentos preventivos. Por ejemplo, yo creo que el Consejo de Contas, como se ha dicho en la presentación anterior, en la ponencia anterior, pues bueno, ha trabajado muy bien todo lo que tiene que ver como metodología de evaluación de riesgos, los catálogos de riesgos. Todo esto se ha trabajado poco. Se ha trabajado poco en estos mecanismos preventivos. Se ha trabajado también relativamente poco los conflictos de intereses. Los conflictos de intereses lo hemos fiado todo a la ley. Lo hemos fiado todo a la ley y la ley deja muchas calvas, deja muchas cosas o zonas de penumbra que no son cubiertas suficientemente. Sí que se ha trabajado algunos aspectos, pero muy poco. De formación en integridad, que también se ha hecho referencia en la ponencia anterior, formación en ética pública, o formación en todo lo que tiene que ver con estos marcos de riesgo o con los procedimientos de gestión de los conflictos de intereses. Muy poco. Yo siempre cuento una anécdota. Aquí en el País Vasco, pues desde hace 4 o 5 años, por iniciativa del Servicio de Formación del Instituto Vasco de Administración Pública, venimos ofertando un curso sobre códigos éticos, integridad en el ámbito local de gobierno. Bueno, en los 5 años que se ha ofertado no ha salido más que uno. Y salió con 6 personas, 6 inscritos, nada más. Eso fue todo el éxito de unos programas, porque no era una obligación normativa. Aquí solo lo que no está en el BOE no existe en este país. Es muy importante tenerlo en cuenta por lo que luego diré. Y bueno, pues tampoco los códigos de conducta, como decía, pues han sido instrumentos muy útiles. Se están utilizando relativamente, algunos de forma confusa, y no se entiende muy bien cuál es su sentido porque no hay cultura. No hay cultura preventiva, no hay cultura de integración, digamos, de integridad. Tenemos otra cosa, tenemos esa cultura de legalidad tan rancia, que además, como decía este sociólogo francés, Ismeny, bueno, realmente el problema es que lo fiamos todo, absolutamente todo, a lo que sería más la persecución de todo este tipo de conductas. Y cuando la persecución se produce, el daño ya está hecho y es irreparable. Y además, lo que aparece en la persecución es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg de algo, digamos, que desconocemos en su gran alcance. Bien, la sexta idea fuerza, que yo creo que ya ha quedado claramente constatada en las reflexiones anteriores, pero creo que hay que insistir mucho en ella, y creo que el ponente anterior lo ha hecho también de forma atinada: no tenemos cultura de prevención. Esto es nuevo, entre comillas. Tan nuevo no. Esto lleva muchísimo tiempo. Cualquier observador mínimamente atento y cualquier analista mínimamente atento o estudioso mínimamente atento sabe que esto lleva muchísimo tiempo circulando. Y sin embargo, no tenemos esa cultura de prevención. No existe esa cultura de prevención. No existe esa cultura de prevención porque, como decía también Julián Marías, este país tenemos el drama del desnivel. Lo que hace 20 años se hacía en Europa nos llega 20 años después y entonces nos despertamos y decimos, vaya novedad. No es ninguna novedad. No es ninguna novedad y, por tanto, la cultura de prevención la hemos abandonado, la hemos preterido. Aún así, la cultura de prevención está muy presente en el ámbito medioambiental, en la protección de datos, en fin, ahora en la salud, también en la salud siempre, pero ahora mucho más con la pandemia. Entonces, claro, estamos revalorizando la prevención y también habrá que revalorizarla o darle un uso importante en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la gestión pública y de la gestión, en su caso, económico-financiera y el control económico-financiero y dentro, pues, de lo que es un sistema de control, ya sea el COSO, ya sea cualquier otro sistema que quieran que ustedes tomen como referencia. Esto es importante como un elemento nuclear. La séptima idea fuerza, que yo creo que esta es muy clave, es que ¿qué pueden hacer las administraciones públicas? Y sobre todo las locales, autonómicas en estos casos. Yo creo que en la prevención está el punto fuerte de su actividad en la política de integridad. Si quieren hacer una política de integridad, donde deben invertir es en prevención. Porque en detección podrán hacer cosas, podrán dotarse de instrumentos, en corrección de algunos, ya menos, y en persecución de muy pocos. Entonces, en el ciclo, donde hay que intervenir,
Esto tiene que ver mucho con todas estas planes de medidas antifraude, que han sido así calificados. A mí no me gusta mucho esa expresión, creo que hay que ponerlo más en positivo. Yo hablaría de planes de integridad. Yo creo que esto es lo importante, hablar más en positivo. Vamos a buscar políticas de integridad y vamos a evitar el fraude, eso sí, vamos a evitar la corrupción, pero sobre todo vamos a evitar también las irregularidades administrativas que parece que están un poco perdidas y que son la antesala muchas veces de la corrupción y de las malas prácticas. La octava idea fuerza, que yo creo que es muy importante, es que, bueno, pues ahora aparece un cambio de escenario, que tampoco está, pero bueno, aparece un cambio de escenario. Ahora de repente nos hemos despertado, es más, se han despertado muchas administraciones públicas el día 1 de octubre, o el mismo 29 de septiembre, cuando leyeron el boletín oficial del Estado, descubriendo que, bueno, que aquí tenían que poner en marcha una serie de instrumentos, herramientas que no disponían. Y además no disponían, lo que es más grave, no las herramientas o los instrumentos, no disponían de la cultura. Y no disponer de la cultura es ya más grave, porque si no dispones de la cultura, ¿cómo vas a construir instrumentos o herramientas? Esto es importante. Es poner, digamos, el carro antes que los bueyes. Esto lo entenderán muy bien en el mundo rural gallego. Entonces, bueno, yo creo que esto es relevante. Esto es relevante bajo muchos puntos de vista. Se produce un cambio de escenario aparente. Yo digo que esto es aparente. Pues sí, aparecen los fondos extraordinarios. Estos fondos, además, que donde la Unión se juega mucho, los intereses financieros de la Unión se juegan mucho, porque son recursos de la Unión, todos, recursos de la Unión, además recursos, digamos, es mutualización de deuda, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en cómo se gastan, en qué se gastan y para qué se gastan, y a quiénes son sus destinatarios y por qué. Y bueno, pues todo este tipo de cosas aparecen en el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, como todos ustedes saben, una y otra vez, pero aparecen, digamos, con la idea fuerza de que hay que preservar los intereses y proteger los intereses financieros de la Unión. La novena idea fuerza, muy vinculada con la anterior, es que este no era un tema nuevo, como les decía. No es un tema nuevo. El Reglamento Financiero 2018 y antes del Reglamento Financiero 2018 ya existían prácticas en relación con este tipo de exigencias, también para determinados fondos europeos. Y por lo tanto tampoco es ninguna novedad. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como todos ustedes conocen perfectamente, el Tratado de Lisboa, en los artículos 210 y 217, nos habla del principio de buena gestión financiera, que luego ha desarrollado este principio por el reglamento financiero, que tampoco es un descubrimiento en nuestro derecho, digamos, interno, porque en definitiva las dimensiones del principio de buena gestión financiera son las clásicas que conocemos, la economía, la eficacia, la eficiencia. Lo que pasa es que esto vinculado también con la prevención de riesgos, que esto es importante tenerlo en cuenta. La décima idea fuerza es que los riesgos en la gestión de los fondos europeos son enormes. Enormes. Los riesgos, digamos, de malas prácticas, de prácticas irregulares, de fraude, de corrupción, de conflictos de intereses. Y esto lo dijo muy bien el Tribunal Europeo de Cuentas. El dictamen muy conocido, el dictamen 6/2010, que hice un pequeño comentario en su día sobre este dictamen en el blog, pues básicamente en este dictamen ya aparecen las líneas fuerza de lo que es el problema que incuba esta gestión de fondos europeos, los fondos europeos extraordinarios para la recuperación. Aquí, a diferencia de los fondos estructurales o de los fondos de cohesión, todo esto hay que gastarlo en muy poco tiempo y a mucha velocidad. Y esto, claro, introduce unos elementos de riesgo brutales, en cuanto a los destinatarios, en cuanto a la contratación pública, en cuanto a las subvenciones, en cuanto hay un montón en los PERTE, la colaboración público-privada, cómo se va a articular. Todo esto, hay un sinfín de alarmas que se pueden encender en lo que es la gestión de los fondos europeos. Y eso lo saben muy bien en Bruselas, lo sabemos menos aquí, o lo queremos ver menos aquí, pero esto tiene, digamos, muchísimas aristas. Y la decimoprimera, idea fuerza, es curioso que en España, a pesar de que todo esto estaba muy claro, se estaba incubando, hay que atender un poco a lo que pasa en Europa, y bueno, a pesar de que el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo era de octubre de 2020,
el primer borrador del plan de recuperación nada dice sobre este tipo de cosas, apenas nada. El decreto ley, el Real Decreto Ley 36/2020 despacha el tema en dos renglones. Un principio que aparece en el artículo 3, de fortalecimiento, reforzamiento de los mecanismos, digamos, de prevención, detección y control del fraude y de la corrupción y conflictos de intereses y de las irregularidades, creo que habla también. Y luego, pues una referencia también elíptica a lo que va a ser la Comisión Nacional de Coordinación Antifraude, una subdirección general adscrita a la IGAE. Y poco más, no dice nada más. El plan, el plan final que se aprueba el 30 de abril tampoco dice apenas nada de prevención, nada. Yo esto también lo critiqué. Dime, sí, pues habla del control de los fondos, habla mucho de las auditorías, habla mucho de todo este tipo de cosas, está muy bien, todo eso es perfecto, pero la prevención la olvida completamente. Y bueno, ya pues decimos segunda idea fuerza, nos despertamos, como les decía, el 30 o el 29 de septiembre, cuando el BOE publica la orden ministerial 1030/2021, y donde se establece el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y aquí ya aparecen, pues bueno, aparece una serie de obligaciones, y ya como está en el BOE, y ya son obligaciones normativas, y ya, claro, quienes vayan a ser receptores de fondos las tienen que cumplir. Entonces, claro, hay que aprobar planes de medidas antifraude, hay que recoger los contenidos genéricos que tienen esos planes de medidas, y bueno, se aprueba un sistema de gestión. Y esto, lo importante es eso, que se aprueba un sistema de gestión. Pero un sistema de gestión, no lo olvidemos, para fondos europeos. Esto es muy importante, para fondos europeos. Esto luego incidiré en esto. 13ª idea fuerza. La 13ª idea fuerza, pues bueno, es que estos planes de medidas antifraude tienen que tener un contenido. En mucha medida es dispositivo. Se deja la libre configuración de cada entidad para que construya en función de sus características específicas, de su desarrollo de las políticas de integridad, que probablemente casi la mayoría no tienen nada o muy poco. Y entonces, bueno, pues se trata de configurar, de acuerdo también con una serie de premisas o variables que ahí se ponen, el ciclo antifraude, pero estos planes de medidas, curiosamente, de medidas antifraude o planes de integridad, llámenle como se quiera, son para gestión de fondos. Esto es lo primero. Son solo para gestión de fondos. ¿Se podrían aprobar planes más holísticos? Pues claro que sí, pero bueno, obviamente lo que tienen todas las administraciones públicas en mente es salir del paso y aprobar estos planes, porque son planes, digamos, que son requisito para luego no tener problemas en la recepción de las ayudas que puedan recibir o de las transferencias financieras, en cuanto que se está gestionando compartidamente fondos europeos, y en cuanto es gestión compartida de fondos europeos, las obligaciones financieras del Reglamento Financiero de 2018 y de todas las normas de la Unión Europea se aplican de forma contundente y clara. Y por tanto, bueno, estos planes de medidas antifraude, pues la gente se los va a tomar la mayoría, en broma con muy poca seriedad. Es decir, vamos a hacer un plan pro forma. Yo lo que quiero tener es un papel, quiero tener un documento donde diga todo esto. Los planes, además, se están entendiendo muy mal. Los planes son planes, y por tanto planes significa que tienes que tener una estrategia, digamos, en el tiempo, de cómo vas a implantar el plan, y por tanto muchas medidas de desarrollo. El plan no puede contener todas las medidas de desarrollo porque no las tienes. En el ámbito preventivo está claro que hay que incidir muchísimo en todo lo que tiene que ver, que ya se ha dicho, con la declaración del compromiso que se dice. Pero esa declaración de compromiso me suena un poco. Los compromisos, como digo, en ética y en integridad cotizan muy poco, no tienen el valor de compromiso. La ética es práctica, es decir, los compromisos pueden ser para obligarte a desarrollar todo ese tipo de medidas que tú estás recogiendo en el plan.
Y son medidas que tienen que ver, muchas de ellas, con la formación, con la capacitación, pero bueno, vamos a ver cómo se capacita y vamos a ver cómo se forma y en qué criterios, vamos a ver cómo se hace todo esto, porque esto es muy importante. Vamos a ver cómo se articula también todo el sistema de gestión y procedimiento de conflictos de intereses. Vamos a ver cómo se hace la evaluación de riesgos, cómo se hace el mapeo de riesgos o el catálogo de riesgos, vamos, y qué se incluye aquí, qué no se incluye. Además, aquí hay otro factor adicional que es muy complejo. Es decir, las entidades van a hacer planes de medidas antifraude a ciegas. Todavía no saben muchas de ellas, o la inmensa mayoría, qué van a gestionar de fondos europeos. ¿Cuántos ámbitos de su administración pública se van a ver afectados por la gestión de fondos europeos? Algunas lo intuyen, estudiando los componentes del plan de recuperación, se pueden intuir algunos ámbitos y puedes establecer algunas medidas preventivas para determinados ámbitos, pero para ámbitos sectoriales muchas veces no vas a saber qué volumen de tu administración pública se va a ver implicada por estas medidas antifraude. Esto genera complejidades importantes, Además, yo creo que todos estos planes deben estar guiados por el derecho de la Unión Europea. Esto es muy importante. Es decir, realmente los 3 principios nucleares, los 3 proceden del derecho de la Unión Europea, aunque el tercero lo ha recuperado el plan, la orden ministerial, son el principio de buena gestión financiera, el principio de protección de los intereses financieros de la Unión y el principio, digamos, que así se estipula, como de compromiso por el resultado, que también aparece en el reglamento financiero en algunos pasajes, pero que lo ha recuperado la orden para decir, bueno, esto lo importante es que el resultado se cumpla, el resultado del plan de recuperación y que, por tanto, que este país salga adelante con la recuperación. En fin, vamos a ver cómo termina todo esto. La 14ª y la 15ª, ya termino, ideas fuerza de esta presentación, tienen que ver, para mi modo de ver, con 2 paradojas. La primera paradoja, que es muy relevante, es que, curiosamente, impulsa estas medidas en una orden ministerial la Administración General del Estado y, en concreto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Cuando la Administración General del Estado no tiene ni una sola medida previa de integridad. Ni una. Es decir, ha descuidado, ha abandonado, no le ha interesado absolutamente nada esto durante muchísimo tiempo. Y ahora, de repente, perdón por la expresión, se cae del guindo y dice, claro, esto hay que dar señales a Bruselas. Y a Bruselas le tengo que decir clarísimamente que esto no lo vamos a tomar en serio. Y, por tanto, impulso y digo, todas las administraciones públicas tienen que aprobar un plan de medidas antifraude. Y, por tanto, que apueste por todo esto, la ética, tal, no sé cuánto, en fin, todas las medidas preventivas de detección, de corrección y de persecución. Muy bien, la AGE no ha practicado nada de esto, lo siento, lo lamento, en casa del herrero cuchillo de palo. Vamos a ver qué hacen ahora, en un tiempo récord tendrán que hacer todo esto y tendrán que poner la casa en orden, porque hasta ahora es curioso que la ley del Estatuto del Alto Cargo, de la Ley 3/2015, derogara, una ley deroga el Código de Buen Gobierno que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero, que no era ninguna norma jurídica. Y sin embargo lo deroga. Lo deroga y bueno, pues este es un poco el esquema que ha habido. Y desde entonces no ha habido nada sobre esto tampoco. La segunda paradoja, y me parece que es muy seria esta paradoja, es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Un modelo de gestión o 2 sistemas de gestión paralelos? Un sistema de gestión, digamos, de fondos europeos muy estricto, muy riguroso, muy ético, muy íntegro, en fin, con políticas de prevención, con políticas de detección, con políticas de corrección, en fin, que las administraciones públicas van a echar el resto para que sus funcionarios, vamos a formar a los funcionarios solo a los que van a gestionar fondos europeos, o vamos a formar a los funcionarios, a todos los funcionarios, si no sabemos todavía cuántos funcionarios van a intervenir. ¿Vamos a formar solo a funcionarios, como dice la orden, empleados públicos? Es una metedura de pata de la orden. Es decir, la orden no va destinada solo a empleados públicos, va destinada también a cargos públicos. Mírense el derecho de la Unión Europea, mírense todas las comunicaciones, el soft law, todo. Va dirigido a cargos públicos, va dirigido también a directivos públicos, no va dirigido solo a empleados públicos, por favor.
Esto, vamos, yo creo que esto es un error monumental de la orden, salvo que quieran entender como empleados públicos de lo cual es un concepto absolutamente a todas luces no ajustado a la legalidad, a los cargos públicos. Y bueno, pues, en fin, aquí el problema que se plantea es si vamos a tener dos sistemas de gestión paralelos. Es decir, ¿puede funcionar una administración pública de forma tan esquizofrénica? Cuando gestione fondos europeos va a ser muy pulcra, va a cuidar mucho, va a formar a sus funcionarios en ética pública, va a tener códigos éticos. Los códigos éticos se van a aplicar solo en el ámbito de la gestión de fondos europeos o se van a aplicar en toda su integridad. Realmente lo que pide Europa es que se preserven los fondos europeos y la gestión de fondos europeos, la buena gestión financiera, y por tanto esto es importante. Bueno, ¿vamos a tener un sistema paralelo? ¿O este sistema va a ser la ventana de oportunidad para que la administración española camine hacia nuevos destinos y nuevas metas? Ojalá sea así y sea esta ventana de oportunidad. Permítanme a mi edad ya ser bastante escéptico. Y, en fin, conociendo como creo que conozco las administraciones públicas y cómo funcionan y también la propia política, a la cual me dedico también a analizar en algunos trabajos, permítame que sea escéptico. Lo que veo a mi alrededor no va por aquí. Ojalá esto cambie y ojalá pues efectivamente esta cultura vaya impregnando poco a poco y vaya suponiendo un cambio cualitativo de lo que es un reforzamiento, fortalecimiento de lo que es la integridad como elemento nuclear de la acción pública también y por tanto pues suponga este salto cualitativo que todos estamos esperando que algún día llegue. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael, por la magnífica exposición.